Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera. El día de hoy me acompañan Yakunina. Ellos son una pareja formada por Paulina Lazo y Miguel Torske que llevan muchos años trabajando el tema del agua, concretamente buscando soluciones para que podamos limpiarla antes de devolverla a los ríos. Ese es el tema principal del que vamos a hablar hoy. Sin embargo, ese tema nos lleva a muchas reflexiones más profundas respecto a cómo nos relacionamos los seres humanos con el agua. Este episodio fue grabado en el Bosque Nublado en Mashpi, donde ahora Miguel y Pauli tienen su finca, Yakunina. Fue grabado en la noche, estábamos un poco cansados, pero aún así, cuando lo volví a escuchar, me pareció muy fuerte, muy profundo, muy conmovedor. Espero que a todas y todos quienes nos escuchan les llegue de la misma manera y puedan sentir esa responsabilidad, pero sobre todo la esperanza de que podemos hacer algo práctico, incluso a bajo costo, para minimizar el daño que estamos teniendo con la madre agua, la Yakumama. Como siempre, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram con @semilla_radio y en nuestro correo electrónico radiosemilla@redsemillas.org. Espero que disfruten mucho el episodio y me despido hasta la próxima. Paulina Lazo y Miguel Torske, pareja en la vida real, y no sé, ya nos van a decir quién es Yaku y quién es Nina. y el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con el agua. Ya tendremos otra oportunidad para hablar del fuego, pero hoy nos vamos a concentrar en este largo caminar que han tenido los dos en buscar formas de regenerar la forma en que los seres humanos estamos usando el agua o maltratando el agua, mejor dicho. Bienvenido, bienvenida. ¿Quieren saludar a nuestra querida audiencia? Hola con todos, mi nombre es Miguel Torske. Es un gusto estar en este podcast, compartir con el Javi, que es un amigo ya de varios años, y con todos los amigos que nos escuchen esta historia sobre el agua y cómo los seres humanos nos hemos olvidado de tratarle con cuidado y con respeto. Hola, mi nombre es Paulina. Es un gusto, Javi, que estés aquí en nuestra casa. Van a escuchar varios bichitos, varios sonidos de fondo. Estamos con velas, estamos en medio de nuestra finca Yakunina y estoy súper alegre de compartir este camino que ha sido para mí una experiencia de regeneración interna y externa con el agua. Es verdad, a mí ahorita se me está cumpliendo un sueño porque yo siempre quise tener una especie de radio viajera y ahora por primera vez he salido de la comunidad del hogar con los equipos de Radio Semilla y estamos acá en Mashpi, que queda a 3 horas y media donde yo vivo, y estamos en una región que se llama el Chocó andino ecuatoriano. ¿A cuántos metros de altura estamos? Aquí estamos a 600, Mashpi está a 500, nosotros estamos en una loma, entonces llega a 600 metros. Y hace calor y hay muchos bichos y bueno, es una selva preciosa y estamos de noche. Nos tocó grabar de noche porque nuestros guaguas están por ahí entre que jugando y acostándose. Y estamos bebiendo chucchuguasa o chucchuguazo. ¿Qué es esto que estamos bebiendo? Cuéntanos, por favor. Bueno, el chucchuguazo es una corteza de un árbol amazónico y ahora ha tomado fuerza o ha retomado sus propiedades curativas. Supuestamente es bueno para el COVID o para prevenir el COVID. Y claro, este es un traguito que además nos permite abrir las ideas y que esta conversa fluya. Y fluyamos como el agua, ¿no? Que nos vayamos ahí moviendo, dando vueltas, golpeando contra las piedras, recordando, hundiéndonos, alzándonos. Entonces, un poco también el chucchuguazo tiene esta memoria de la selva, ¿no? Y en la selva hay mucha agua. Aquí hay mucha agua. Estamos en uno de los lugares más húmedos del Ecuador. Aquí llueven 2.800 milímetros al año. Eso quiere decir que en 1 metro cuadrado caen 2.8 metros de agua. O sea, aquí cae mucha agua. Entonces, todas las plantas que hay aquí
incluido el chucchuguazo, que es, en este caso es de la selva amazónica, pero aquí también se da. Es una planta que, claro, ¿no? Tiene la memoria del agua y también tiene todas estas propiedades curativas. Estamos, para quienes no lo sepan, en el lado occidental de la cordillera. La Amazonía queda en el lado oriental de la cordillera andina, ¿no? Y aún así este es tan húmedo. Bueno, el tema, decíamos hoy, es el agua y todo el camino que ustedes han hecho en relación al agua y concretamente también las técnicas para poder regenerar el agua. Porque el agua, como sabemos, los seres humanos le damos un uso indiscriminado, sin mucho respeto en realidad, la contaminamos simplemente y así la botamos a los ríos. Y esa contaminación que generamos, río abajo, hay otras personas que la viven de la peor manera posible, ¿no? Se enferman, se contaminan, etcétera. En general, en la mayoría de países de América Latina hay una total falta de atención a este tema. No se descontamina el agua antes de devolverla a los ríos. Y entonces, para mí, en mi memoria, la aventura con ustedes empieza así hace muchos años, porque ya somos años amigos, como ya mencionaban. Y empezó de la forma más humilde con tratar de hacerse cargo de la propia mierda, ¿no? No voy a contar yo la historia, que la cuenten ustedes. ¿Cómo es que llegaron a interesarse cada uno de ustedes en el tema del agua? ¿Por qué? ¿Cómo nació la obsesión? A ver, siempre lloro yo en esta parte, pero espero hoy día no llorar, porque para mí esto ha sido un camino como muy doloroso, como ver cómo se mueren los ríos. Justo tuvimos un taller para compartir herramientas y compartir cómo hacer estos biofiltros hace el fin de semana pasado y lloré una vez más. Justo contando que cuando tenía como 14 años, yo soy del Valle de Tumbaco, me siento hija del Ilaló, muy conectada con ese valle, con esa abundancia. Crecí en Tumbaco cuando era un lugar lleno de bugambillas, de campesinos, gente más alternativa, gente que buscaba calidad de vida. Y me acuerdo que pusieron un centro comercial, el Ventura Mall, y todos mis amigos iban como muy emocionados al cine. Y yo me paré así como a ver este monstruo de cemento y veía Tumbaco crecer como un pajarito asustado y le vi al San Pedro y me puse a llorar así al como río, ¿no? Al río Valle. San Pedro, nuestro río, y solo le veía cada vez más muerto y yo estaba cada vez más triste y como que todos mis amigos estaban en esta ilusión del desarrollo, como vamos a ver la película y pusieron cine y pista de patinaje y yo tenía solo mucho dolor y muchas dudas de cómo hacer que sea diferente, o sea, cómo hacer que ser humano no sea ser destrucción. Y ese camino me tomó mucho tiempo. Fui a Curitiba a estudiar en la universidad. En Brasil. En Brasil. Curitiba es la capital medioambiental, digamos, de América Latina, donde hay muchas propuestas de cuidado del ambiente. Yo estaba estudiando ingeniería forestal, pero tuve la oportunidad de conocer ahí la permacultura. Y en este lugar trabajaban estos biofiltros, filtros para limpiar el agua contaminada. Y ahí conocí a Albino Silva, que trabajaba en Sanepar, que era la empresa de saneamiento encargada de limpiar el río de 3 millones de personas en la ciudad. Albino fue asesinado hace algunos años. Él era un ambientalista totalmente comprometido. Y él fue asesinado por denunciar talas ilegales de bosques. Y yo era una estudiante chira, pero con todo el corazón puesto en el tema del agua, y él me invitó a todos sus cursos gratis. Chile sin plata, ¿no? Sin dinero. Creo que me mostró este camino de que cuidar el agua es una tarea de todos, porque no sirve de nada que solo yo y Miguel estemos trabajando para limpiar el agua, porque todos alimentamos los ríos del mundo. Entonces necesitamos que esto se expanda. Y ahí empezó esta gran aventura o gran camino de conocer estas herramientas. Qué hermoso, Paulina. Yo no me sabía esa historia. Casi logras no llorar. Qué duro. Casi, sí. Qué duro también. ¿Y tú, Miguel, cómo te acercaste a esto? Bueno, yo me acerqué principalmente por la Pauli. La Pauli, cuando le conocí, andaba con todas estas ideas de que hay que hacer los biofiltros, que hay que tratar las aguas residuales en casa. Y para hacer esta historia larga, corta,
nos construimos una pequeña casita en Tumbaco que en realidad reconstruimos porque era una casita abandonada. Y todas las casas en este lote, en esta pequeña urbanización familiar, estaban conectadas a una quebrada, que de hecho es la quebrada que nace todos los días limpia en el bosque protector de la Tola Chica, del que Rogelio es parte, ¿no? En la preservación de estas vertientes y de estas nacientes. Sí, nuestro compañero Rogelio Simbaña, que le hicimos ya la entrevista, ¿no? Es el bosquecito que preserva la comuna Tola Chica. Ajá, entonces esta misma quebradita pasa delante de esta casa que les comentamos, y obviamente vimos que todas las casas, no solo de la familia, sino de los vecinos, tenían los tubos de desagüe conectados directo a la quebrada. Pero era un poco más descarado verlo así, porque el alcantarillado de hecho es una forma de encubrir esa historia, ¿no? Entonces cuando tú tienes un alcantarillado, pasa por debajo de la calle, no lo ves, y los sitios de desfogue al río también muchas veces no lo ves. Entonces de hecho hay gente que piensa que las aguas de Quito son tratadas, pero bueno, es gente que tal vez no ha visto el Machángara o no se ha acercado a ver el olor. Pero en todo caso, cuando nos mudamos y a esta casita le habíamos reconstruido, dijimos no, o sea, nosotros no queremos ser parte de este problema. Y la Pauli tenía justamente herramientas para hacer un pequeño biofiltro familiar y empezamos solo con las aguas grises. Entonces hicimos un pequeño sistema de tratamiento que era una trampa de grasas y un humedal construido, ¿no? Humedal construido quiere decir un sistema de tratamiento que utilizas plantas bioremediadoras acuáticas, ¿sí? En un lecho filtrante básicamente que en muchos casos es ripio o arena. Y el agua, después de que pasa por este sistema que se llama humedal construido, humedal artificial, se purifica y esta agua la puedes reutilizar para riego. Entonces hicimos este pequeño sistema y fue chistoso porque en hacer el sistema me llamó mucho la atención, ¿no? Utilizar materiales simples como la arena, el ripio y plantas con las que se podían purificar el agua, y después ver el resultado, que era increíble, ¿no? Tener agua para riego y básicamente ya no ser parte del problema, sino la solución. Tú mencionaste aguas grises. ¿Qué son las aguas grises? Las aguas grises son las aguas jabonosas. Son las aguas que uno utiliza en la casa para, digamos, lavar los platos. Todas las aguas que tienen jabón, y no son las aguas que tienen heces fecales, ¿no? Esas de aquí en adelante les vamos a llamar aguas negras. Son las que van del inodoro. Entonces empezamos con ese pequeño sistema y fue súper interesante porque nosotros no lo hacíamos con ninguna otra intención que básicamente no contaminar la quebrada, y después de eso nos dimos cuenta de la cantidad impresionante de beneficios que tenía hacer eso en nuestra casa, que iba desde lo ornamental porque el filtro era parte del jardín y se veía súper bonito, había un montón de flores, atraía vida silvestre, nos daba agua para riego. Entonces esto fue interesante porque cada vez que llegaba alguien a la casa decía, ¡ay, qué bonito su jardín! Y nosotros le decíamos, sí, esta parte, la más verde, la que más te gusta, no es jardín, sino de hecho es un sistema de tratamiento de agua. Decía, ¡ah, en serio! Así se puede hacer, se puede tratar las aguas residuales y al mismo tiempo generar un ornamento en tu jardín. Y decíamos, sí, mira aquí. Y eso empezó a generar mucho interés en la gente, ¿no? Decir, qué chévere, me llama mucho la atención. Y mucha gente de una u otra forma decía, yo también quisiera hacer uno. Qué hermoso. Pauli, ¿cuáles son las plantas que decía Miguel que regeneran el agua, que limpian? ¿Qué tipo de plantas son? Se conocen como macrófitas, plantas bioremediadoras o fitoremediadoras. Existen 700 registradas, hay un montón. Pero así las que nosotros usamos en nuestros humedales son, por ejemplo, la totora, el papiro, la papachina, la chira, la de los tamales. Usamos el lechuguín, usamos la lenteja de agua, la sola. Y hay unas ornamentales especiales, por ejemplo, flor de loto, que crece increíble en nuestra laguna. Hay unas ornamentales como los gladiolos, la hortensia, los cartuchos, que también son plantas bioremediadoras. Es una lista enorme, pero esas son un poquito como un abreboca para todo ese mundo de la bioremediación y las plantas macrófitas.
De lo que yo recuerdo en este primer experimento que ustedes hicieron, era algo muy sencillo porque no sé cómo hicieron la conexión para que salga, me acuerdo, de lavaplatos, o sea, no del aparato lavaplatos, sino del lugar donde uno lava, ¿no? El lavabo de los platos. Y de ahí salía de alguna manera y conectaba en algo que era como una culebra, ¿no? Que hicieron ahí, no sé cómo, explíquenos tal vez, le rellenaron de ripio y acababa en una lagunita de qué dimensiones más o menos, porque es algo pequeñito en un patio en realidad. ¿Cómo describiría Sí. la cuestión? Como les comentó el Miguel, la casa ya estaba construida y las tuberías eran profundas y conectadas a la quebrada. Entonces lo que hicimos fue picar las paredes y colocar tubos a nivel para que nos permita utilizar el agua. Y de ahí todos los tubos de aguas grises, aguas jabonosas, iban a esta trampa de grasa que básicamente separa los sólidos del arroz, del frijol, de lo que lavas platos y las grasas que flotan a través de un proceso de decantación. Y estos sistemas imitan a la naturaleza en sus diferentes estrategias para la regeneración ecológica. Entonces nosotros hicimos este diseño sinuoso con curvas que se llaman zonas de acúmulo, porque el agua va recto y como que va acarreando sedimento y lo deja. Curva y tiene menos sedimento, y curva y tiene menos sedimento. A la vez como que coge fuerza porque está siguiendo su flujo de movimiento. Entonces se vitaliza, coge fuerza, se dinamiza. Y nosotros en esta primera experiencia utilizamos como impermeabilizante una técnica muy sencilla que es el ferrocemento. Es una técnica de construcción que ahorra grandes cantidades de cemento. Tiene básicamente 1 centímetro de grosor. Normalmente los impermeabilizantes de hormigón tienen 10, 15 centímetros de grosor. Entonces, si bien utilizas cemento, utilizas mucho menos. Y malla de gallinero, porque teníamos un terreno firme. Es muy fácil de moldear, muy estético. Y terminaba este sistema en una laguna de 16 metros cúbicos, ¿no?, que utilizábamos para captar el agua de riego y para recircular esta agua filtrada en nuestra huerta. Y se ve lindísima porque realmente en esta especie de culebrita que es el canal, que por cierto no es muy ancho, ¿no? Pero ahí crecen fabulosamente estas plantas, se hacen grandes de 2 metros, así llenas de verdor y de flores. Y luego llegas a la laguna y en la laguna flotan estos lotos, así, y hay pececitos. Y no es que el agua está para tomársela, ¿no? No, es como agua de riego, pero técnicamente está ya limpia de todo lo que acarreaba. Hay una pregunta, Miguel, ¿es necesario cuidar el tipo de jabón que uno usa? ¿O puede usar cualquier tipo de detergente que igual el filtro se lo va a comer? O sea, es mejor utilizar siempre un jabón biodegradable porque a las plantas les va a facilitar el trabajo, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de los contaminantes a la final van a ser atrapados por el sistema biológico que crece en las raíces de las plantas. Y si queda residuos de jabón o de cosas que no han sido degradadas, sí se van a mantener en el agua, pero en unas proporciones, digamos, mínimas que no van a hacer daño en el riego, ¿no? Pero siempre es mejor utilizar cosas biodegradables, jabones biodegradables, ¿no? Y un poco una de las cosas más interesantes que sucede en los humedales es que todo el sistema de tratamiento, digamos, utiliza como energía para purificar el agua, la energía solar, los rayos solares. Entonces un poco el nombre de Yacunina también tiene mucho que ver con ese fenómeno, ¿no? De que el sol, digamos que es fuego, cuando llega a la tierra y es utilizada su energía por la fotosíntesis de las plantas, también puede servir para la purificación del agua. Entonces el sol también limpia el agua, ¿no? Y de hecho lo hace, o sea, cuando evaporas el agua es el mejor sistema de filtrado, o sea, no es filtrado en realidad, pero al evaporarse el agua deja todo atrás. Entonces, de hecho, con lo que hicimos con los filtros y lo que hemos imitado y de lo que hemos aprendido es básicamente estrategias que utiliza la naturaleza todos los días para purificar el agua. Porque de hecho, si ustedes se dan cuenta, la naturaleza todos los días produce agua limpia. De una u otra forma, siempre existe una mínima contaminación en el agua en un ecosistema. Por ejemplo, que un zorro por ahí se orina y que por ahí los conejitos se cacan. Y hay muchas contaminaciones, digamos, difusas, ¿no? Pero toda esa contaminación nos llega al agua. Porque básicamente la naturaleza tiene una estrategia increíble de filtrado, que es el suelo vivo.
un suelo rico en materia orgánica es el mejor filtro que existe. Y el agua para llegar al manto subterráneo, digamos a la napa freática, tiene que pasar por un filtro biológico que es el suelo, las plantas, y básicamente después pasa por todo un filtro físico que son todas las capas de suelo profundas que vemos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hay los cortes en las carreteras, puedes ver el cascajo y los distintos estratos, que el agua recorre todo eso para poder llegar a la napa freática. Y aquí sucede algo extraordinariamente estúpido con los seres humanos, que básicamente nosotros, y el sistema de saneamiento más común que hay en el Ecuador es el pozo ciego, que básicamente consiste en cavar un hueco, por ejemplo en la zona de Tumbaco y en los valles cercanos a Quito. Mucha gente que no está conectada al alcantarillado lo que hace es un hueco hasta encontrar una capa que filtre fácilmente el agua para que no se encharque. Y básicamente esa capa filtrante te conduce directo al acuífero. Entonces básicamente al tener un pozo ciego, porque un pozo ciego es eso, es un hueco que tiene una tapa de cemento encima, un hueco en la tierra con una tapa de cemento encima, al poner el agua servida, las aguas negras y grises o las aguas negras y grises juntas, al poner ahí estás básicamente contaminando de forma directa la capa freática. Entonces, realmente como seres humanos tenemos que volver a aprender esas estrategias que tiene la naturaleza de autopurificarse, de purificar el agua. O sea, todos los días se está purificando, naciendo limpia el agua en los ríos. O sea, el momento de nacimiento del agua, una vertiente, es un momento súper especial. Es como el nacimiento de una persona, es cuando está lista, es cuando, de cierta manera, aunque suene extraño, el agua decide nacer, ya está en su punto. Entonces, el agua sufre todo un proceso de formación antes de que nazca. Entonces, nosotros tenemos que entender qué hay atrás del nacimiento del agua. Y esto es una reflexión, yo creo que es súper importante para todas las personas que estamos acostumbrados a abrir las llaves y estar acostumbrados a que llegue nomás pues el agua y ya. No sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, que es lo que estamos conversando ahora. Básicamente, el rato que llegue esa agua purificada, que además en el caso de Quito, la mayoría del agua que utiliza Quito ahora viene de la vertiente oriental. O sea, ya no es de la vertiente occidental, es todo el agua que tenía que haber sido a la Amazonía, que se captura, pasa por túneles y se le trae otra vez a la vertiente occidental. Entonces, todo ese esfuerzo que se hace para traer el agua y básicamente nosotros coger, jalar la cadena y botarla al Machangar y verla todos los días así contaminado y no hacer nada por eso. Entonces realmente a mí lo que me ha indignado, y una de las cosas que tú me preguntabas con el agua, que qué me ha conducido a eso, es un poco lo que contaba la Pauli, es la indignación, es el dolor, es ¿por qué no hacemos nada si todos los días en el Ecuador, todos los ecuatorianos vemos los ríos hecho una cloaca, vemos que la gente va y bota escombros, basura, plásticos, aguas servidas, y no tenemos la voluntad de decir nosotros somos una fuerza política, el pueblo, que pueda hacer algo para que los ríos no sean nuestras cloacas, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y lo mismo pasa en todos los ríos, básicamente, ¿no? De América Latina. Son ríos muertos, por lo general. Para quienes no sepan, el Machángara es el río principal que atraviesa la ciudad de Quito y es, como Miguel describe, la cloaca máxima de nuestra ciudad. Y da mucha pena, ¿no? Porque mi abuelito, que era poeta y que lo conoció todavía el Machángara hasta los años 20, él habla de un Machángara con olor a menta, claro, y donde las familias solían ir a hacer su merendola los domingos, ¿no? Se iban ahí con comidita y lavaban la ropa, se bañaban ahí, rodeado también este río de una planta que es muy común acá, que llamamos la chilca, y de ahí viene la famosa frase, dice, irse atrás de las chilcas, ¿no? Porque las parejas desaparecían por ahí atrás de las chilcas. Y eso era ese río, ¿no? Era el lugar de esparcimiento, de conseguir agua para cocinar, de lavar la ropita de la gente, ¿no? Era un lugar poético y ahora es un lugar que no quieres ni acercarte porque es una apestosidad horrible. Y esto que tú decías, Miguel, de jalar la cadena, yo leí alguna vez que hasta el 40% de todo el agua potable que usamos en nuestra vida se va por el inodoro. O sea, es agua que se ha tomado mucho esfuerzo, como tú dices, en traerla. En algunos casos, bueno, se ha purificado, ¿no es cierto? Y todo eso para que tú deposites ahí tu mierda, jales la cadena y se va el 40% del agua que usarás en tu vida.
Entonces, Pauli, ya hablamos del agua gris. ¿Qué hay con esta otra cosa? ¿Qué hay con el agua negra? ¿Cuál fue la primera estrategia que ustedes encontraron para hacerse responsable de sus aguas negras? Las aguas negras son las aguas, como dijo el Miguel, las aguas que contienen heces fecales, las aguas del inodoro. Nosotros por más de 18 años hemos usado sanitarios aboneros, que es una práctica que al comienzo a mí me costó muchísimo. Me acuerdo que tenía 17 años y mi mami optó por irse a vivir en una comunidad intencional ecológica, donde el acuerdo era tener estos baños secos. Y claro, como una joven que estaba acostumbrada al sanitario de agua, era como que, ¿qué es esto? Huele a urea, es un poco raro, porque en estos baños había la separación de las heces y la orina. Y después pasas un proceso de compostaje con las heces y aserrín, y con la orina mi mami fumigaba el jardín. Ahora finalmente voy 18 años usando estos sistemas. Al final el sistema que nosotros optamos es el sanitario abonero, que no tiene separación de orina y no tiene olor, realmente es súper agradable. Una vez que te acostumbras es una maravilla. ¿Puedes describir cómo es Sí. para quien Entonces, nunca lo ha visto? O sea, tú llegas y ¿qué ves? llegas, Abres la puerta del baño ya y abres tatán. la puerta, estás dentro de la casa, no es una letrina exterior. Tienes el piso de baldosa, chévere, una linda cortina, un espejo y un baño de madera con una tapita bonita. Abres esta tapa y en el fondo, en vez de ver agua, ves un baldecito con aserrín. Y ahí te sientas, lees una revista y haces tu aporte. Y después tapas con aserrín también. Este modelo es el modelo de balde. Este es el modelo de sacar balde. el balde, pero hay también otras formas en que no necesitas acarrear el Exacto. balde. Hay modelos de cámara que son baños donde tú puedes usarlo un año y después haces como una cosecha, digamos, de abono. Hay muchos manejos. A mí realmente me ha encantado el baño seco. Yo siempre decía que ningún mamífero terrestre caca en el agua. Ese no es un instinto animal. Digamos, si tú ves los perros, los gatos, todo el mundo, todos los animales buscan un lugar seco y después tapan. Ese es el instinto. Hasta que nació mi hija y ella solo cacaba en el agua. Llegaba y se le ponía en la tina y cacaba en el agua y así. Y eso me abrió a mí una perspectiva y dije, bueno, hay seres humanos que les gusta más el agua que el baño seco. Y ahora que nosotros tenemos este emprendimiento de brindar asesoría, de hacer implementación de sistemas de tratamiento de agua, me doy cuenta y compruebo que no a todo el mundo le gusta el baño seco o el baño abonero. Incluso nosotros desde hace 5 meses estamos usando baño de agua porque hemos desarrollado una tecnología que ya vamos a hablar, pero es bien interesante como encontrar nuestra naturaleza y ver cómo conectarse. Yo algo que quería comentar es que aquí en el Ecuador los ríos existen en la Constitución como entes considerados la sangre de la tierra. Nosotros tenemos una Constitución que considera a los ríos la sangre de la tierra y nosotros podemos apoyarnos en ese reconocimiento para que esta sangre se mantenga oxigenada, para que nuestros ríos se mantengan vivos y reconocer que es nuestra responsabilidad, nuestra corresponsabilidad, co-crear una nueva cultura del agua. O sea, que te dé vergüenza que el río de tu barrio esté muerto. Eso no puede ser. O sea, que tus hijos no se puedan bañar. Hay veces que en Tumbaco hace un calor súper grande y ahora se abrió este Chaquiñán, que es este espacio para montar bicicleta. Es una ruta escénica para montar bici, Tienes caminar. un parque increíble donde terminas yendo a orillas de este río San Pedro, que está totalmente contaminado, y no te puedes mojar los pies en el calor que hay. Y todos aceptamos esto como normal. Como yo no tengo nada que ver con esto, es así la realidad. Los seres humanos contaminamos, estamos en el calentamiento global, me voy a deprimir en la casa. Sí, esto que tú cuentas ahora me ha hecho acuerdo de 2 anécdotas. La una era respecto a esto de lo que hacen los animales en la naturaleza, ¿no? Y yo trabajé por un par de años en la Amazonía y recuerdo con una familia de campesinos de allá, la primera vez que me quedé con ellos ya como en la casa a dormir, ya porque vivía yo ahí con ellos, ¿no? Y les pregunté, o sea, ¿dónde está el baño? Y de verdad me dieron un rollo de papel higiénico y un machete. Vaya, yo al principio no entendía qué es lo que querían que yo haga, pero al final es literalmente te vas al monte
haces un huequito con el machete y ahí haces tus necesidades, ¿no? Es increíble eso. Y lo otro respecto a este río que lo hemos mencionado varias veces, que es un río que nace en el inicio de la Sierra Central, en el volcán Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo, y llega hasta la costa, ¿no? Después de un periplo muy largo. Y en esta parte todavía no es muy grande, es un típico río de montaña rocosa cuando pasa por nuestro valle. Yo pasé mi infancia bañándome ahí, literal, ¿no? Entonces íbamos ahí, nuestros papás ni sabían, pero nosotros íbamos, nos poníamos yuchos, como decimos aquí, nos sacábamos toda la ropa y nos metíamos al río. A menudo escondíamos la ropa en un punto y nos íbamos así desnudos bastante río arriba y luego bajábamos dentro del agua rebotando entre las piedras, así muertos de la risa. Y eso duró hasta que un día un amigo nuestro, ya teníamos yo creo unos 17 años, cruzó el río a pie, solo lo cruzó, y le salieron unas erupciones violáceas en la piel donde había estado en el agua, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que ya no íbamos a poder nunca más hacer eso que habíamos hecho toda la vida. Que el río estaba no solo muerto, sino ya con un nivel de contaminación que no podíamos meternos ahí. Y es muy triste pensar que eso es así, ¿no? Y pensar que mi hijo ahora, él nunca va a poder bañarse en el río. No, es algo que no va a conocer, a no ser que venga a Camachpi, donde ustedes se han venido a refugiar, también porque el río todavía te permite hacer eso. Sí, o sea, justo de lo que estamos hablando de los ríos, ¿no? Que básicamente los contaminantes, para mi manera de ver, son cosas que están fuera de un ciclo, ¿no? Que no les has permitido completar un ciclo, porque en la naturaleza no existe basura, no existen desechos. O sea, en la naturaleza tú sabes, o sea, las hojas de un árbol no es que es un desecho, una basura. O sea, las hojas de un árbol son un recurso súper valioso para el suelo que se recicla y vuelve al suelo y después vuelve al árbol o a las demás plantas. Y básicamente uno de los productos más valiosos, el oro de la naturaleza, son los excrementos animales. Los excrementos animales cumplen funciones súper importantes de un ecosistema, desde dispersar semillas hasta reciclar nutrientes, hasta mover nutrientes de un lado que hay mucha densidad de nutrientes a un lugar donde no hay nutrientes. Y esos reciclajes y movimientos de nutrientes son súper importantes en la naturaleza. Ahora, con el modelo de agricultura y de manejo de aguas residuales pésimo que tenemos, nosotros concentramos todos los nutrientes en el agua, donde no deberían estar, porque como comenté, el suelo es un filtro que va a chupar todos los nutrientes que vienen disueltos en el agua para las plantas. Y básicamente el agua que va al subsuelo y después a los ríos es agua que ha pasado por un proceso de purificación. Y lo que hacemos las sociedades humanas es concentrar todos los nutrientes que deberían volver al suelo, los nutrientes de nuestros excrementos que deberían regresar al ciclo del suelo y volverse otra vez comida, los botamos al agua. Y una vez que está en el agua son muy peligrosos. Son muy peligrosos por muchas razones, porque el excremento humano es súper peligroso en sí, tiene bacterias que son letales como el cólera, la salmonela, tiene parásitos, hay un montón de cosas que son terribles, digamos, entre comillas, con los excrementos humanos, pero es porque están fuera de sitio. Ya una vez que está en el agua es un problema, y una vez que haya fósforo en el agua empieza a haber crecimiento exagerado de algas, ¿no? Que eutrofizan el agua. Entonces básicamente lo que estamos hablando ahora es que nosotros no hemos sabido tratar los excrementos humanos como un recurso valioso para el suelo y para la agricultura, sino como un desecho. Entonces ese es el problema. El problema es ese, es básicamente. Y ahora que ya es una realidad que todo el mundo utiliza baño con agua, que es algo que es complejo manejar, porque a la final, como tú decías, genera un consumo innecesario de agua, pero ya es así la sociedad, todos usamos un baño. No todos se van a pasar al baño seco, la mayoría de gente no lo va a querer. Nosotros al inicio, cuando empezamos a tratar aguas negras, hacíamos con los sistemas anaerobios o anaeróbicos, que son los típicos pozos sépticos de 3 cámaras o biodigestores anaeróbicos. Pero siempre que hacíamos estos sistemas, la conformación inicial en esa época era hacer un biodigestor o un pozo séptico como tratamiento primario para las aguas negras. Después iban a un humedal y después salía el agua purificada, ¿no? Pero no me gustaba que los sistemas anaeróbicos producen malos olores, porque estos sistemas favorecen el crecimiento y la proliferación de estas famosas bacterias metanogénicas, ¿sí? Y otros tipos de bacterias que por un lado generan mal olor. El agua negra, después de pasar por un pozo séptico o un biodigestor, huele feo.
O sea, huele terrible. Si te acercas o abres un pozo séptico, huele terrible. O un río que tiene aguas negras, porque hay partes que el río se empoza y huele feo. Y además, después estudiando, nos dimos cuenta de que los sistemas anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales son una fuente silenciosa de contaminación de la atmósfera y una fuente muy peligrosa. Y es una cosa que no estamos conscientes. Porque ya decides tratar tus aguas, pero si lo haces con un sistema anaeróbico, todos los días tu sistema anaeróbico produce metano, ¿sí? Porque tiene estas bacterias metanogénicas. Y todos los días estás aportando al calentamiento global al tener un pozo séptico. Aunque suene terrible es así. Entonces yo decía, chuta, estamos jodidos. Entonces el rato que quieres tratar las aguas, bueno, ya lo haces, ya no contaminas el agua, pero ahora contaminas la atmósfera. ¿En qué quedamos? Entonces buscamos soluciones por full tiempo hasta que aparecieron estos sistemas aerobios. Entonces, para hacer la diferenciación, ¿qué es anaeróbico y qué es aeróbico? Anaeróbico es sin oxígeno. Son sistemas en el que el agua está emposada, ¿sí? Y la materia orgánica que está presente en el agua va a consumir todo el oxígeno, ¿sí? Y está estancada el agua y eso favorece el crecimiento de estas bacterias anaeróbicas. En cambio, los otros sistemas que tienen oxígeno, que tienen mucho oxígeno en el agua, favorecen el crecimiento de bacterias aerobias. Normalmente las bacterias aerobias son más superficiales, ¿no? Y las anaerobias profundas. Entonces, después de toda esta búsqueda y todas estas interrogantes, apareció esta tecnología del vermifiltro, ¿no? Que básicamente es una tecnología que se inventó en Chile. Fue un profesor de la Universidad de Chile, justo, que era el profesor Toá, ¿sí? Y inventó el vermifiltro y investigando con varios amigos, unos amigos de México también nos ayudaron bastante en el diseño de los primeros prototipos de vermifiltros. Nos dimos cuenta que era una tecnología chéverísima. O sea, para quien quiera utilizar un baño con agua y no quiera contaminar la atmósfera, el vermifiltro es una solución chéverísima, porque además de todo eso, cada año tú cosechas el humus de este vermifiltro. Cuéntanos un poco qué es un vermifiltro, por qué el nombre, porque vermis es gusano, Ajá. ¿verdad? Es un filtro con gusanos. En este caso, los gusanos son las lombrices californianas, que es la Eisenia foetida, ¿no? Que es una lombriz que trabaja en la superficie, composta muy rápido la superficie y no se va muy profundo y todo el humus lo saca a la superficie. Entonces, básicamente el vermifiltro es un tanque que en el fondo tiene piedras, tiene una pequeña división con un ripio y encima tiene viruta de madera. El agua negra pasa por este vermifiltro y todos los sedimentos, las heces y todo eso se queda en la superficie y el agua que se filtra va por las piedritas y baja a un tubo de desagüe por abajo, ¿no? Pero lo interesante es que todo el sedimento y la materia orgánica que se queda encima del vermifiltro, las lombrices se lo comen y la convierten en humus. Entonces, lo que tienes que hacer cada año con el vermifiltro es sacar ese humus una vez al año. Entonces, ahí es como que dijo, como dice el dicho, que cayó la ficha, ¿no? O ya cerré el ciclo. Ahora sí, con este sistema puedo reutilizar las heces para la agricultura, ya no se van por el agua, ya no contaminan la atmósfera y lo chévere es que puedes producir humus, que es chéverísimo para las plantas, ¿no? Entonces, cuando conocimos esto del vermifiltro, empezamos a popularizar a full y hacer sistemas. Y básicamente es como que ahora uno de los sistemas que más nos gusta, ¿no? Y hasta ahora nosotros tenemos baño con agua porque podemos sacar el humus. Tenemos el agua que se produce un vermifiltro, es básicamente humus líquido que puedes ponerles a las plantas y crecen así súper exuberantes. Entonces, esa ha sido una gran mejora, digamos, a los sistemas anaerobios. Suena increíble en realidad, pero Pauli, ¿hay riesgos con esto? ¿Se puede generar algún nivel de contaminación que pueda hacer daño a la salud humana con alguno de estos sistemas? No, en absoluto. El riesgo realmente es el alcantarillado y el mal manejo que existe. En el Ecuador se trata cerca del 8% de agua nada más. El 92% del agua va directamente a los ríos. Eso es un riesgo. Solo a excepción de Cuenca, que trata el 40% de sus aguas, todo el resto del Ecuador está generando una práctica de altísimo riesgo. Estos sistemas son bastante manejables, están en cajas impermeables, ¿no? Entonces llega a este sistema del vermifiltro y está cerrado, entonces tiene que pasar por las lombrices, pasar por el aserrín
y simplemente convertirse en humus en una parte y salir por el tubo que le dirige hacia el riego como té de compost, o si es que en el diseño está incluido un campo de infiltración, al campo de infiltración o al humedal. Pero es bastante seguro, higiénico, limpio, agradable, realmente funciona, muy muy simple. Esto, ahorita tú mencionaste, la única ciudad que tenemos en el Ecuador que realmente trata el agua es Cuenca, ¿no? Que fue una lucha grande que hicieron. Y una cosa que a mí me encanta de ir a esa ciudad, que es en algunos aspectos mi ciudad favorita, y es que tú estás en el centro de una ciudad capital de una región que tiene más de 500,000 de habitantes. Y Cuenca está atravesada por 4 ríos, pero hay uno en particular que es el Tomebamba, que bordea el centro histórico de la ciudad. Te paseas por ahí y es uno de los lugares más lindos para caminar que yo he conocido. Es bellísimo y el río está limpio al punto que ves gente pescando. Cosa que en un punto no fue así. Cuenca también contaminó su río, pero hicieron una decisión política por limpiarlo. Y lo lograron al punto en que hay gente pescando en el centro de una ciudad de más de 500,000 de habitantes. Entonces esa es una cosa extraordinaria. Yo creo que a veces trato de irme a Cuenca solo por pasear en ese río. Es una cosa increíble. Y eso nos lleva al tema de las políticas públicas. Porque a la final estas cosas a nivel de experimento familiar es muy interesante. Y es bueno que no tengamos algo que nos prohíba literalmente hacer esto. Pero, por ejemplo, por mi casa, que yo tengo un sistema de cuando ustedes estaban empezando nomás, entonces el sistema que me instalaron en mi casa tiene un tanque rotoplas de fermentación y luego va a un par de tubos que infiltran el agua dentro de la última terraza de nuestra pequeña propiedad. Y ya, es eso, ¿no? Pero ya vinieron funcionarios del municipio a decirnos hay que poner el alcantarillado. Y ahora nosotros somos medio enemigos del barrio porque el municipio exigía que haya una aceptación de la totalidad de vecinos, un consenso, para que pueda atravesar el tubo las propiedades de todos los vecinos. Y nosotros y otro vecino más nos negamos. No queremos porque sabemos que eso va a ir a la quebrada. Y lo peor es que el oficial nos dice, no va a ir a la quebrada, va a ir a un tubo más grande. Le digo, sí, ¿y dónde va a ir ese tubo a la final? O sea, que solo va a otro tubo más grande y a la final acaba en el río de todas formas. Entonces dijimos, no, porque no necesitamos. Entonces, no ha llegado al punto de que nos prohíban lo que tenemos, felizmente, pero tampoco logramos que esto se expanda a no ser que esto en algún momento sea aceptado como una posibilidad real por parte de las municipalidades. ¿Qué tan cerca estamos de eso? ¿Es factible? ¿Este sistema es mucho más caro que un sistema de alcantarillado normal en todos los casos? ¿O podemos esperar realistamente que en algún momento los municipios digan esto es una opción? Es totalmente viable. Nosotros vivimos en el área rural y los proyectos de alcantarillado son de altísimo costo. Nuestra comunidad tiene alrededor de 100 habitantes y estuvo a punto de aceptar un sistema de alcantarillado que iba a terminar en nuestro río, en nuestro precioso río Mashpi. Y estamos agradecidos que la comunidad nos permitió hacer un proyecto piloto descentralizado con vermifiltros y sistemas de infiltración que funciona bien en la comunidad. Yo creo que son sistemas de muy bajo costo, mucho más económicos que el alcantarillado. Creo que necesitamos socializar y expandir más esto dentro de los GATS, dentro de los municipios. Hemos tenido un acercamiento con el FONAG. El Fondo del Agua de la Municipalidad de Quito. Sí, hemos hecho algunos trabajos con ellos, hemos capacitado a algunos técnicos y creemos que ese es el camino. Empezar a capacitar a técnicos, empezar a trabajar con coordinaciones zonales, con municipios, con arquitectos, con arquitectas, para que esto se masifique. Como yo mencioné, esto existe en la Constitución, hay como pequeñas brechas donde podemos tejer leyes, donde sea ilegal hacer lo que hacemos, que es matar los ríos. Otra cosa que es interesante es que nosotros en Ecuador tenemos una norma ambiental que te dice que no puedes botar aguas residuales a un río sin tratar. Eso dice la norma. Y de hecho es ilegal lo que hacen muchas municipalidades como la municipalidad de Quito, que es botar el agua servida sin tratar al machangar. Entonces ellos están incumpliendo la norma. Entonces básicamente quien está incumpliendo esa norma es LEMAPS.
la empresa municipal de agua potable y saneamiento de Quito. Y tratan un porcentaje súper pequeño del agua de Quito, que dicen que es alrededor del 8% en la planta de Quitumbe, pero el otro 92% de Alma Chángara. Entonces la norma hay, y lo que pasa es que como está escrito en papel, ahí se quedó escrito en papel, pero no existe un control ambiental en el Ecuador, un control de efluentes, porque en la ley quien debería, digamos, fiscalizar a las empresas de agua potable y saneamiento son los GADs. O sea, el GAD es el que le tendría que fiscalizar. Los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, como eso no sucede, básicamente todos ven hacia otro lado y bueno, a veces es más fácil, de hecho ahorita en la práctica, yo estoy hablando en la práctica más que en la ley, conectarte con un tubo a la quebrada que hacer una planta de tratamiento. O sea, es más fácil, es más legal porque eso hace todo el mundo. Entonces, si haces una planta de tratamiento es un proceso un poquito más complejo. Entonces, si tenemos esa realidad, eso hay que cambiar. Y eso hay que cambiar como tú dices, desde arriba, ¿no? Hay que cambiar desde los dos lados, pero yo creo, no podemos esperar que ellos cambien las leyes algún rato. Tenemos que empezar desde abajo, que la gente tome conciencia, que la gente cada vez se empodere más de sus aguas, que trate sus aguas, obviamente, de una manera profesional, que funcione, o sea, que las aguas efectivamente sean bien tratadas. Y también desde arriba, que las políticas públicas vayan hacia que exista tratamiento de aguas. Pero ahí hay unos matices más, que yo creo que este tratamiento tiene que enfocarse hacia descentralizar. No tiene que enfocarse hacia hacer una planta gigantesca que trate el agua de una ciudad, porque eso es muy costoso y son plantas que ocupan mucha energía. O sea, son plantas que para funcionar necesitas mucha energía eléctrica, químicos y cosas para que la planta funcione y purifique el agua, ¿no? Entonces, para hacer tecnología apropiada en el tratamiento de aguas residuales es necesario descentralizar. O sea, que cada vez haya muchas plantitas de tratamiento pequeñas en los barrios, en las comunidades, y que estas plantitas reciclen esa agua para riego. Y de hecho eso lo que ocasionaría es que de una disminuiría la demanda de agua potable, porque dicen que más o menos del 40 al 30% del agua potable en Quito que se utiliza no va al alcantarizado, sino es agua que se utiliza como agua de riego o agua para regar las plantitas o para lavar el carro. Entonces, básicamente, al disminuir el consumo de agua potable, al tratar las aguas, tú estás también, digamos, disminuyendo la demanda de agua potable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que hacer muchos pilotos en full lugares del Ecuador, que cada vez la gente se empodere más de esto. Y en muchos países, por ejemplo en Europa, cada vez más es común que el parque, por ejemplo, de un pequeño barrio o una urbanización es del sistema de tratamiento. No es una planta de tratamiento horrible, es un humedal. Entonces tú de hecho puedes ir a caminar por el humedal. Es parte es como digamos que la Carolina, que es un parque importante en Quito, tratara el agua residual de todos los edificios que están alrededor y no huele mal. Increíble. Puedes caminar por los humedales, hay unas lagunitas, hay otros atraen la vida silvestre. Esa es una cosa que iba a preguntar, porque por ejemplo yo en mi caso yo vivo en el sector rural y yo en realidad tengo una deuda eterna con ustedes, porque en el verano del año 2015, cuando el sistema ya estaba instalado y yo ya dejé de sentirme mal de bajar el agua del excusado, porque ahora cuando bajo el agua del excusado estoy regando la última terraza de mi terreno, ¿no? Entonces, gracias a ese riego habían crecido unos arbolitos que son pioneros nativos de la zona, ¿no? Teníamos higuerilla y marco de monte creciendo ahí grande. Y ese año hubo más de 2,000 incendios aquí en la capital del Ecuador, ¿no? Y no daba abasto a los bomberos. Y uno de esos incendios fue justamente donde yo vivo. Se quemaron 200 hectáreas de plantación de eucalipto en apenas 20 minutos. Y el fuego saltó la quebrada y empezó a avanzar hacia nuestra casa. Y de hecho nosotros tuvimos que evacuar, o sea, todo el barrio evacuó. En mi caso yo evacué ya a último rato, ya asfixiándome en medio del humo y con la seguridad de que perdí la casa, ¿no? Cuando volví 4 horas más tarde y había pasado el incendio por ahí, efectivamente alrededor de la casa estaba todo quemado, pero la casa se salvó por este escudo de árboles verdes que la protegió, que era esa terraza. O sea, cada vez que yo bajaba el agua del excusado, alimentaba y mantenía verdes esos árboles que no se quemaron. Hicieron una defensa del incendio y bueno, entonces tengo casa gracias a ustedes. Pero pasando de ese tema, estaba yo pensando en que esto es una
cuestión rural. Y ahora tú dices que también se puede aplicar en sectores urbanos. O sea, podríamos imaginarnos un paisaje urbano con grandes parques, parches así, donde crece toda esta vegetación, hay una lagunita con patos y todo, y está efectivamente limpiando de los edificios circundantes. ¿Es eso factible? Sí, o sea, totalmente, es totalmente factible. Y de hecho ya hay muchas ciudades en China que son así, ¿no? O sea, imagínate una cafetería donde ahora se ven estas típicas macetitas con plantas, con bambús, que hacen como de cerca viva en la ciudad. Todo eso puede ser un filtro vivo de cartuchos, de gladiolos, de hortensias que están limpiando el agua gris del lugar y tratando las aguas negras también. Entonces tienes papiros, bambú, un montón de especies ornamentales que son biorremediadoras. Bueno, yo he visto ejemplos reales de urbanizaciones que tienen sus sistemas de tratamiento ahí, son sus parques. Nosotros trabajamos también en Cotacachi con la Fundación AMI, con un cine, donde el área de recreación era la planta de tratamiento, la laguna, el humedal. Son sistemas bellísimos y realmente súper real, súper aplicable para el mundo urbano. Yo también trabajé en Salvador Bahía, en Brasil, con un sistema urbano y usamos las paredes de los muros para hacer cascadas de oxigenación, espacios súper reducidos y súper educativos. Hicimos sistemas en espacios urbanos totalmente viables y se puede hacer un montón de cosas. Y digamos, para una familia que tenga una casa, ¿cuál es el costo de implementar un sistema así de vermifiltro? Y no sé, lo que me permite a mí limpiar agua gris y negra en el caso de un hogar. Aquí estamos, por si acaso, compañeros de América Latina, en una economía dolarizada, ¿no? La moneda oficial del Ecuador es el dólar americano, entonces vamos a hacer por ahí el cálculo en eso. Sí, todo depende qué cantidad de etapas de tratamiento quieras hacer, ¿no? Porque cuando quieras hacer solo el vermifiltro como sistema para tratar las aguas negras y infiltrar, el sistema no es tan costoso, ¿no? Puede llegar a costar unos $900, más o menos. Y si haces con humedal, puede ser más costoso que eso, ¿no? Pero todo depende a la final con qué ojos lo miras, ¿no? A veces hay gente que puede decir, este sistema es costoso a la final, ¿no? Pero cuando te pones a ver el costo, por ejemplo, de construirte una casa y comparas ese costo de la casa que te construiste con el sistema de saneamiento, muchas veces hemos visto que el costo del saneamiento no llega ni al 5%, ni al 2% en muchos casos de lo que costó la casa. Entonces, básicamente, cuando se lo ve así, es como que se debería, al pensar en una casa nueva, en una urbanización nueva o en un proyecto nuevo en la ciudad de construcción o en el campo, en lo que sea, tener un presupuesto para que cada persona se trate o busque a alguien que le ayude a tratar las aguas, porque eso tiene que ser así. No que la gente básicamente está acostumbrada a que las aguas residuales siempre sean la última rueda del coche, que básicamente no me cueste nada, yo conecto un tubo y boto a la quebrada. Y se va. Pero al tú no asumir ese costo, que a la final para mí más que costo es beneficio, porque estás cada día, por ejemplo, una familia de 5 personas, al tratar tus aguas residuales, estás reciclando 1000 litros diarios de agua que puedes utilizar para regar tu jardín. Con 1000 litros diarios de agua que produce una familia de 5 personas, porque el promedio aproximado en Latinoamérica de consumo son 200 litros por persona por día. Al reciclar estos 1000 litros de agua, tú puedes regar hasta una huerta de 250 metros cuadrados todos los días con esa agua. O puedes regar, con esa misma agua, puedes regar 50 árboles. Entonces, de hecho, este tipo de soluciones, más que un costo, es un beneficio a largo plazo. Entonces, yo creo que cada vez más tenemos que buscar estas soluciones para el saneamiento, pero soluciones más basadas en la naturaleza, ¿no? Como esto de los humedales y los vermifiltros, que no son soluciones, digamos, muertas. O sea, un filtro ahí, una planta de tratamiento que necesita bombas, químicos, una cosa carísima que la gente a la final tiene que cada vez invertir para que eso funcione, porque tienes que pagar la luz, tienes que pagar los químicos, sino que gracias a la luz solar y a la fotosíntesis que haces las macrófitas, tienes un jardín que te da belleza, te purifica el agua y básicamente te da calidad de vida, ¿no? Porque el verdor es calidad de vida. Cuando tienes un ambiente verde,
a algo seco es totalmente diferente la sensación que uno siente cuando es algo seco, que la hierba esté crujiente y tienes que regar con el agua con cloro que al final acaba de matar las plantas, a la diferencia de generar un pequeño oasis, que básicamente es lo que más nos inspiró en nuestra casa, ¿no? En Tumbaco, tú conociste. A la final, después de construir el filtro, se hizo un oasis, y fue gracias a esa agua. Fue gracias a esos nutrientes que se reciclaron, fue gracias a que todos esos nutrientes que si hubieran ido al Machángara, si hubieran ido al Guayabamba, si hubieran ido al mar, se quedaron en la tierra, se reciclaron, se convirtieron en biomasa, se convirtieron en flores. Entonces creo que tenemos que ver la vida de una manera más bonita, ¿no? Con más cariño, más integral. Que no son desechos, es básicamente un recurso que estamos botando todos los días a la basura. No a la basura, estamos botando al agua y estamos botando, como dicen, la plata. Porque a la final es dinero, ¿no? Es dinero que todos los días estamos desperdiciando. Y yo también quería, contarles que cuando nosotros llegamos aquí a la finca, éramos chiros, otra vez esta palabra de que no teníamos muchos recursos, nos compramos la finca y nos quedamos sin nada de plata. Entonces hicimos un sistema de cero costo. Entonces, mencionar que puede ser estos sistemas de cero costo, que era el sanitario abonero, y un sistema que se llama círculo de plátano, que es un sistema de infiltración, que botas las aguas grises directamente para que abone estas plantas de plátano. Entonces, hay sistemas que son muy, muy económicos y a mí me encantan, porque cuando uno viaja por el Ecuador, a veces paras en la carretera a comprarte una empanadita, a comprarte un helado, a comprarte una sandía y pides prestado el baño. Siempre vas a este patio trasero con la letrina y lo que te encuentras es un charco de aguas grises del tubito de la cocina que botaron, y en este patio te encuentras un charco con arroz, con frijol, agüita con moscos y niños jugando. Para mí es la típica escena de cuando pido el baño en cualquier viaje que hago. Y si a ese tubito le pones simplemente una planta, un poco de piedra, un poco de ripio, le haces este círculo de plátano, un sistema de costo cero, tal vez te gastas un poquito en el tubo. Entonces, estos sistemas nosotros nos hemos roto la cabeza y hemos experimentado mucho para hacer esto. Sistemas desde cero costo o costo así mínimo, hasta sistemas que sí pueden ser como mucho más sofisticados, más aniñados, que se adaptan ya a condominios. Hemos trabajado con urbanizaciones más... Sí, eso les iba a preguntar un poco, pero antes de pasar eso, yo justo estaba pensando en que si ustedes dicen $900, ¿se refiere al contrato del experto o la experta, como ustedes, y toda la mano de obra, además de los materiales? Pero una familia, como muchas de las familias en América Latina de los sectores rurales o urbano marginales, saben construir. Si tan solo conocieran las técnicas, básicamente podrían armar esto no por $900, sino por muy poco dinero en realidad. O sea, sabiendo construir, esto es lo que falta es repartir el conocimiento. Porque la gente, repito, en los sectores rurales o urbano marginales saben construir y podrían tranquilamente montar sistemas como estos, ¿verdad? Sí, básicamente hay, como tú dices, una falta de conocimiento de estos sistemas y también ha habido una enorme falta de promoción por parte de las autoridades de difundir estas tecnologías más sencillas, ¿no? El principal sistema que digamos es apoyado por todas las municipalidades y las empresas de agua son los alcantarillados, como hemos hablado. Pero básicamente si tú cambias ese recurso de invertir tanto en alcantarillados, que a la final la mayoría no son tratadas las aguas residuales, en hacer sistemas descentralizados para las pequeñas comunidades o casa por casa, no, como tú dices, se puede abaratar enormemente los costos. Por ejemplo, yo tengo un caso aquí en Pacto, en la zona de Anope. Hicieron un sistema de alcantarillado en una zona rural con casas dispersas, que no es buena idea hacer porque es muy lejos. Y el sistema acabó costando como $160,000. Para 30 familias por familia, para hacerles un sistema de alcantarillado, costó $5,000 por familia. Entonces, si básicamente ese sistema hubieran hecho otra cosa descentralizada, que a la final podían reutilizar el agua en cada chacra, filtrándole con biofiltros, hubiera costado el 20% tal vez de lo que costó eso. Y la gente estuviera más contenta. Entonces las tecnologías hay, el conocimiento hay.
Y creo que lo que falta es que se esparce este conocimiento. También falta full, como dicen, promoción. Y no solo eso, es voluntad política. Ahí llegamos a un punto medio álgido que estos sistemas, cuando los haces descentralizados y a pequeña escala, ya no es tan negocio para, digamos, las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de tratamiento de aguas residuales de Quito dicen que cuesta entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Entonces, brutal. Es un dineral. Y no digo, ese sistema ya lo tienen que hacer, porque ya no planificaron bien la ciudad. Las aguas residuales se van lejos, van al Machángara, van al Guayabamba. Pero si planificas bien desde el inicio, por barrios, descentralizas, haces que los parques sean los humedales, que sean los sistemas de tratamiento, y haces un sistema más integrado de la ciudad y los desechos que produce la ciudad y los tratas ahí mismo, puedes hacerlo con mucho menor costo y empoderando a la ciudadanía a la final. Sí, y esto yo diría hace 20 años sonaba utópico, pero dado el estado en el que hemos llegado en el mundo hoy en día, ya no suena tan utópico. No solo suena real, sino suena como la única forma de avanzar para adelante, porque dentro de poco no vamos a tener más opción que ya aplicar la prohibición por ley de que los gobiernos locales puedan causar este nivel de contaminación. Y también es una cuestión de educación a la población, porque claro, como decía otro compañero que sabe mucho de este tema, es el George Fletcher, que es uno de nuestros guardianes, en una zona rural ya llegando a la playa. Y claro, cuando él llegó, él se dio cuenta de que la gente tenía inodoros de estos bonitos de cerámica que compramos en la ciudad, pero no tenía conexión de agua potable. Entonces, literalmente, la gente va al río a sacar un balde de agua para llenar el tanque del inodoro, jalar la cadena y mandar por un tubo de vuelta al río el agua usada. Y 50 metros más abajo hay otra familia que coge esa agua para cocinar. Y eso es la zona rural de los países mal llamados en desarrollo, o sea, del sur global en todo el mundo. Esa es la realidad, ¿no? Y pensábamos con él, porque el círculo de banano es tan chistoso, es un par de horas de trabajo, ¿no es cierto? Hacer el hueco, acumular tierra alrededor, plantar los bananos, poner hojarasca en el medio. ¿Y qué? $10 de manguera, ¿no es cierto? Máximo $10 de manguera y ya está. Y yo le decía a él, si pudiéramos lograr que venga el alcalde acá y que vea que esto es real y cómo funciona y que no solo no contamina, sino que además genera abono. Y tú puedes tener 2 de estas paraguas grises, como ustedes indicaron, el círculo de banano. Y lo único que tienes que hacer es cambiar la manguera de un círculo a otro cuando el primero se llena, la hojarasca ya, ¿no es cierto? Y ya los puedes ir turnando y puedes vivir por el resto de tu vida ahí en la casa sin contaminar con agua gris el entorno. Entonces, sí, yo creo que tal vez no a todo el mundo le guste un sistema así, pero eventualmente vamos a tener que hacer una cosa así porque el costo de no hacerlo es demasiado alto, Pauli. También creo que te puedes ir enamorando lentamente de estos sistemas. Cuando nosotros empezamos la experiencia en Tumbaco, estábamos en un conjunto familiar con 4 tíos y mi papá, todos totalmente convencionales, totalmente escépticos, nos veían como hippies, locos, no sé, como con muchos prejuicios a lo que hacíamos. Y poco a poco fueron teniendo mucho respeto por nuestro trabajo porque vieron que funciona. Y vieron que solo nosotros teníamos un oasis y ellos estaban desertificándose, como está Tumbaco, con grandes soles, con sequía, el trabajísimo que es canalizar el agua de riego. Y empezaron a decir, yo también quiero. O sea, ¿por qué tus aguacates están tan bellos y los míos están tan tristes? Porque no es solo el agua, son los nutrientes. Entonces tú estás inyectando nutrientes focalizadamente a tus cultivos. Entonces, para nosotros, la graduación fue que sin que nosotros insistamos, los 4 tíos y mi papá quieran tener esos sistemas. Les pidieron. Nos pidieron y fue súper, para mí fue la graduación, como que se genere ese respeto a nuestro trabajo y sobre todo se dé un reconocimiento a la infiltración de nutrientes, porque normalmente nosotros queremos que se vayan lejos. Yo me acuerdo que hicimos un trabajo con estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica y todos me decían, es que tú vives en el mundo con hitos. ¿Cómo vas a trabajar estos sistemas de agua y estás planteando cosas que no se acostumbran? Y yo le decía, ¿qué tú crees que es más conitos? Conitos es una galleta promocional de chocolate. Es una publicidad de televisión de cuando éramos niños, de que era un mundo ideal donde todo eran galletitas de vainilla, ¿no?
Entonces me decía que yo vivía en mi mundo de galletitas de vainilla. Yo le decía, verás, tú vas a un baño perfumado con odorizantes, sabor a fresa, botas el agua y crees que eso es lo correcto. Y tú me estás diciendo a mí que me estoy haciendo cargo de mi agua y que estoy infiltrando los nutrientes en mi terreno, que yo estoy en el mundo de fantasía. No es así. Cada vez que te despiertas y botas el agua y no sabes en dónde va a parar, tienes que preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo por el mundo? ¿Qué estoy haciendo yo por el agua? Porque siempre le echamos la culpa al político o al calentamiento global, pero cada uno de nosotros es un agente de cambio. Entonces, nosotros cuando empezamos utópicamente esta transformación en Tumbaco, decidimos dejar nuestro tubo fuera de la quebrada, pero éramos un tubo menos en una quebrada que recibía más de 200,000 tubos. Y es tonto, pero se está multiplicando la buena práctica y yo creo que si se van sumando un tubo más o un tubo menos, digamos, en la contaminación y vamos expandiendo estas prácticas, podemos soñar con que nuestros nietos se bañen en los ríos. Yo todavía tengo ese sueño, yo creo que es totalmente viable. Y digo nuestros nietos porque se necesitan 50 años para que los metales pesados salgan del agua, pero tenemos que empezar desde ahorita. Brutal. Sí, yo también he pensado muchas veces que hoy en día la utopía no es ya pretender un mundo diferente. La utopía es creer que este mundo destructivo puede subsistir así. Ya estamos viendo que simplemente no es posible. Miguel, ¿cuál es el sistema más grande que han llegado a hacer para que la gente se dé cuenta de la dimensión a la que uno puede llevar esto? Bueno, nosotros no nos hemos enfocado a hacer sistemas grandes, ¿no? Como te dije, nosotros nos hemos enfocado sobre todo en hacer sistemas unifamiliares de comunidades y hasta de urbanizaciones, ¿no? Pero el sistema más grande que hemos construido es en un solo sistema para 300 personas. Pero ¿300 personas o 300 casas? ¿Cómo? 300 personas. Yeah. Entonces, justamente nosotros tenemos como idea de trabajo descentralizar el tratamiento. Entonces, no queremos hacer una mega planta, no es nuestro sueño. O sea, decir, bueno, de aquí, ¿cuál es mi sueño de aquí a 10 años? Tratar el agua de 1 millón de personas en una planta, no es mi sueño. Yeah. Pero sí es mi sueño tratar, no solo yo, sino mucha gente que se comprometa con esto, el agua de 1 millón de personas, pero en 200,000 plantas o en 400,000 plantas. Porque imagínate, es justo lo que dice la Pauli. ¿Qué pasa si tú tratas el agua de 1 millón de personas en una planta? Todos los nutrientes se quedan ahí y son un problema. Y sacas esos nutrientes y ¿a dónde les pones? Tienes que transportarles a miles de lugares o hacer algo con ellos. En cambio, cuando tú tienes pequeñas plantas, todos los nutrientes que tú estás botando al agua se quedan en tu jardín, se quedan en tus árboles, se quedan en tu suelo. Entonces, nuestra filosofía de trabajo no es porque es grande, es mejor. Es porque es pequeño, es hermoso, ¿no? Es la filosofía de Schumacher, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro sueño no es hacer cada vez más grandes las cosas, sino más pequeñas y que la gente se empodere más. Ese es nuestro sueño. Schumacher era un economista británico que escribió un libro que se llamaba así, ¿no? Lo pequeño es hermoso, y el subtítulo era ¿Cómo sería la economía si las personas de verdad importaran? Y así es el subtítulo. Y ahí plantea justamente esto de que las soluciones centralizadas responden a cierta estructura de poder, más no a las necesidades reales, ni de la naturaleza ni de las personas. Entonces a mí me parece fabuloso ese planteamiento. Y recuerdo haber ido a ver ese proyecto que tú armaste para unas 300 personas, ¿no? en una urbanización de un barrio cerrado de cierto poder económico, digamos así. Y que debe haber sido interesante convencer a esa gente de que se lance en una cosa así. ¿Fue complicado convencerles? ¿Está funcionando hoy en día bien? Ese sistema lo construimos para 600 personas. Eran 12 sistemas. Más o menos cada sistema recibía el agua de 15 casas aproximadamente. Y sí, con el tiempo fue súper chévere porque hubo un incendio. Y el incendio llegó a la urbanización por todos los flancos. Esta urbanización está ubicada como en una planicie que está rodeada por abismos.
imagínense que el fuego venía como de varios frentes, ¿no? Y los sistemas de tratamiento estaban justo en el borde entre la planicie y las quebradas. Entonces, como eran varios sistemas, todos los sistemas tenían estas plantas suculentas. El agua que sale del sistema de tratamiento se va y se infiltra en unas zanjas súper largas, como de 80 metros, 60 metros. Y al lado de estas zanjas crecen plantas suculentas, macrófitas, como achiras y otros tipos de plantas. Tipo plátano, así. Sí, entonces el rato que llegó el incendio, todas estas plantas acuosas, acuáticas, contuvieron el incendio porque no se quemaron. Entonces ahí la gente se emocionó, se empoderó de su sistema y estaban muy contentos, ¿no? De que no se quemó el sistema, porque la otra opción que querían construir en esta urbanización era un sistema centralizado que tenía bombas, cables, todo un sistema con tanques plásticos que el rato que, o sea, si ese sistema se hubiera construido, le hubiera acabado el incendio, ¿no? Entonces, fue chévere y sigue en pie, sigue funcionando, ahí está, ya son 8 años más o menos, la edad del Gabo 7 años y está funcionando bien. Impresionante. ¿Hacia dónde van, Pauli, con todo esto? ¿Cuál es el sueño final? ¿Patentar todo y hacerse millonarios? ¿Por ahí va o por dónde? Me adivinaste. No, mentira. Nuestro sueño es empoderar a más gente, contagiar este compromiso con la vida, ¿sabes? A veces es un poco frustrante pensar que solo hay que tratar el agua y que necesito contratar los técnicos que me den resolviendo mi problema. Nosotros trabajamos con sistemas integrales, difundimos la permacultura, herramientas mucho más diversas, mucho más amplias para estilos de vida donde tú te hagas cargo no solo de tu agua, también de tu alimento, también de tu educación, también de tu salud, también de la crianza de tus animales, de la crianza de tus guaguas, de procesos de comunidad. Es toda una cuestión integral. Pero el sueño con el tema del agua es abrir un espacio formativo donde podamos compartir estas técnicas, podamos formar técnicos, técnicas, un equipo de trabajo ampliado para que esto se masifique. Nos gustaría llegar incluso como a formalizar la aplicación de estas ordenanzas que ya existen, de estas normativas, y que sea como parte de una carrera universitaria. Si estudias arquitectura, deberías saber limpiar el agua de la casa que construyes. Un poco salirnos de esta aceptación pasiva de que los ríos deben seguir muriendo, ¿no? Brutal, me parece muy loable. Miguel, no sé, algunas últimas palabras que quieras decir respecto a estas contaminaciones. Sí, básicamente yo creo que tenemos que enfocarnos hacia un futuro más positivo con el agua, y ese futuro positivo es el empoderamiento que nosotros tenemos que cada uno hacer en nuestras vidas con nuestros desechos, nuestra agua. Ese es el único futuro en el que realmente se van a resolver los problemas de saneamiento en el mundo. Esos problemas de saneamiento no se van a resolver porque va a venir un super gobierno con millones de dólares a limpiar los ríos. También necesitamos eso. Que haya compromiso de las autoridades, compromiso de los políticos de remediar los ríos. Y no solo de remediar los ríos de las aguas residuales, sino de parar la contaminación y la posible contaminación y la potencial contaminación que pueda haber. Esto me refiero sobre todo al tema minero en el Ecuador. El tema minero en el Ecuador es algo colosal, la contaminación que puede generar en el agua en comparación a las aguas residuales. Ahorita hemos hablado de las aguas residuales que produce cada casa, pero no me puedo imaginar cómo va a ser el tema del agua cuando empiecen ya a producir las minas, desechos mineros, drenaje ácido de minas, y se van a empezar a morir los ríos que todavía están limpios. Porque las concesiones mineras en el Ecuador están en el flanco occidental y oriental de la cordillera, donde nacen los últimos ríos limpios. Porque todos los ríos bajo la cota de los 2.600 metros en el Ecuador, 2.700 metros en la sierra, según estudio de Senagua, están contaminados con aguas hervidas. Ahora, en el flanco occidental y oriental, eso me refiero al subtrópico, como los bosques del noroccidente, Imbabura, Carchi, la zona oriental de Zamora, Morona, donde hay un montón de concesiones mineras. Ahí todos los días nacen ríos limpios.
y todos esos ríos van a ser contaminados con desechos mineros. Entonces, si el problema de las aguas residuales ya es grande y nos genera tantos problemas de aguas abajo, no me quiero imaginar los problemas que va a generar la contaminación minera. Por eso aquí en el Chocó Andino estamos en resistencia a ese modelo. No solo es hablar de la remediación ambiental de las aguas residuales, estamos ante un enemigo silencioso por el momento, porque todavía está en términos de papeleo, concesiones, hay pocos proyectos en fase de explotación, pero el rato que nosotros vamos a ver la magnitud de esa contaminación y nos acordemos de los últimos ríos subtropicales en la cordillera oriental y occidental, que eran los últimos ríos limpios del Ecuador que murieron gracias a la contaminación minera, nos vamos a arrepentir en el alma de no haber hecho nada por eso. Entonces este no es solo un tema de las aguas residuales, de que no contaminemos y hagamos los filtros, que es lo que estamos haciendo, sino también es una lucha por mantener los ríos limpios de toda contaminación. Así es, y es deber de la ciudadanía realmente. Yo recuerdo hace varios años que salimos justamente a marchar para defender los derechos del agua, ¿no? Nuestro territorio, al igual que otros territorios en América Latina, tienen una herencia milenaria de la gente usando y cuidando el agua. Y eso se ha reflejado en legislaciones que ahora están siendo amenazadas por intereses privatizadores, ¿no? Entonces ahí también es un llamado a la ciudadanía. No basta con apreciar el agua en el fondo de tu corazón o en irle a rezar a una vertiente, a la madre del agua. Realmente el agua requiere que ejerzamos una defensa activa y consciente, que nos enteremos de cuáles son esos derechos, esas legislaciones, defendamos y cambiemos lo que haga falta para lograr una mayor protección. Pauli, ¿tú querías añadir algo? Yo quería añadir que la resistencia a la minería, el movimiento antiminero, los soñadores y las soñadoras de que nuestros nietos van a tener ríos limpios, no solo estamos aquí en el Chocó Andino, estamos a nivel nacional. Nosotros en el Ecuador queremos y creemos en otros medios de desarrollo y confiamos en que se sume más gente, en que toquen el corazón de verdad y piensen en sus nietos. O sea, basta del egoísmo, no se trata de poner un parche y salvar la economía ahorita, este año. Por un ratito, además, porque ni siquiera es que va a arrojar tanta ganancia, ¿no? Estamos sacrificando todo, el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos. Este sueño compartido es una responsabilidad de todos y de todas. El agua es la vida. Entonces, sí a la minería, sí a la muerte. No se puede. Claro. Tenemos que realmente cuidar el agua desde el baño, del lavaplatos, pero sobre todo de la minería. Sí, fue muy lindo hoy día verles a nuestros hijos jugando juntos ahí en el agua, en el río, ¿no? Como yo lo hacía cuando era niño y ya no lo puedo hacer. Vamos a ir despidiéndonos. No sé si quieren darnos algún pensamiento final. Sí, para mí todo esto que hemos hablado hoy es preservar el bien común, ¿no? El bien común es el agua. Y para preservar el bien común que es el agua hay que tener sentido común. Y el sentido común es muy sencillo, pero es el menos común de los sentidos. Entonces es bonito hacer esta reflexión de que ahora se está criminalizando cada vez más en el mundo a la gente que busca preservar el bien común. Y la gente que busca la acumulación y el bien para sí mismos o para un pequeño grupo reducido de la población, es como que la gente que está haciendo bien las cosas. Pero son los héroes. Pero la gente que preserva el bien común son los ecologistas villanos, los terroristas. Entonces, básicamente, estamos en una divergente muy grande en esta época de cambiar las cosas, no solo a nivel de técnicas ni de políticas, sino de paradigma. Y creo que más allá de todo lo que hemos hablado hoy, lo más profundo con el agua es cambiar nuestro paradigma, que es este paradigma de la explotación, del desecho, de una sociedad desechable, de corto plazo, hacia un paradigma de ver como nuestra vida en un sistema mucho más incorporado a la naturaleza, de largo plazo, en entendernos como parte de un ecosistema y como una parte activa, regeneradora de ese ecosistema. Eso es lo bonito de los seres humanos, ¿no? Que podemos ser entes activos de la regeneración de nuestro ecosistema o podemos ser entes destructores de nuestro ecosistema y acabar con todo. Entonces tenemos esa posibilidad
tenemos la capacidad ahorita de tomar decisiones y de hacer cosas que no se queden en los discursos. Y creo que la mejor de las cosas que podemos hacer justamente es hacernos cargo de nuestra propia agua, purificarla en casa y que genere más vida, ¿no? Porque a la final eso es lo que hace el agua, generar vida. Yo agradecer a Radio Semilla, creo que es un espacio que quería felicitar. Me encanta conocer otras experiencias y para cerrar esta conversación, creo que cada uno de nosotros, de nosotras somos gotitas y depende de lo que cada gotita de lo que cada gotita haga, vamos a cosechar el río, ¿no? Juntos. Entonces yo les invito a sumar su gotita a un río cristalino, a un río puro, a recordar que somos agua, a recordar que el agua es vida y a poner su gotita de agua limpia en el río cada día. Así es, yo les cuento que son ya casi las 10:30 de la noche y aquí estamos en el campo donde normalmente se duerme uno mucho más temprano, así que ya estamos desvariando un poco. Además la chucchuguasa ayuda, ¿no? Gandhi decía que en el mundo hay suficiente para lo que todos y todas necesitamos, pero nunca va a haber suficiente para la ambición desmedida de nadie. Entonces el agua, sin el agua no podemos vivir y hay que defenderla y cuidarla, y para empezar hay que tener sistemas de saneamiento que nos permitan al menos no ser una carga más en esta destrucción. Yo les agradezco muchísimo y les felicito por estos años ya de trabajo en la defensa del agua y en proveer soluciones reales, y esperemos que Radio Semilla sirva de algo en este sentido, que inspire a más gente, que ojalá llegue a las autoridades y facilite que haya más puertas abiertas para que estos sistemas más eficientes, descentralizados, menos costosos, puedan expandirse y ayudar a preservar ese recurso básico. Dicen que en el día de mañana el mundo va a haber guerras por agua. Yo creo que ya hemos estado en guerra contra el agua por demasiado tiempo y ahora debemos empezar a protegerla. Muchas gracias, Miguel y Paulina, y queridos y queridas radioescuchas. Nos vemos en un próximo episodio de Radio Semilla. Muchas gracias.